¿Cómo están, chicos y chicas? Es un gusto poder volverme a encontrar con todos ustedes. Mi nombre es Oscar Chuquimia y pertenezco a la Liga STEAM. Hoy vamos a ver en la clase número 4 el tema de clasificación de los elementos en la tabla periódica. ¿Pero qué veremos el día de hoy? Pues bien, aprenderemos qué son los grupos, los periodos y las regiones especiales que tiene la tabla periódica. Qué tipos de elementos existen, ya que hay un montón dentro de la tabla, y cuáles son las propiedades periódicas, una de las grandes cualidades de la tabla periódica. Así que vayan por un cuaderno, su tabla periódica muy importante, que ya vamos a empezar. Muy bien, muchachos. La anterior clase vimos un poco sobre la tabla periódica. Aprendimos la base. Pues bien, dijimos que la tabla periódica era especial porque comprimía en su estructura lo que era bastante información. Pero eso no es lo único que tiene la tabla periódica. Pues bien, nos ayuda a predecir el comportamiento de los elementos solamente moviéndonos a través de la tabla. ¿Pueden imaginarse eso? Imagínense, sin saber nada de química, solo con las propiedades periódicas, saber cuándo un elemento sea más reactivo que otro, cuándo un elemento sea más resistente que otro. Esa es la gran utilidad de la tabla periódica. Pues bien, chicos, vamos a recordar un poco de lo que vimos, la clasificación de los elementos en la tabla periódica, tomando en cuenta la configuración electrónica. Como vemos aquí, les muestro la tabla periódica moderna. Pues bien, lo primero que dijimos en la anterior clase, ¿qué fue? Que la tabla primero se clasifica en grupos, columnas verticales, son 18, ¿recuerdas? Y periodos, filas horizontales, que son 7. Pues bien, aquí vemos una pequeña definición, los recordatorios, los periodos. ¿Qué nos decían? Pues bien, indicaban la iniciación del llenado de un nuevo nivel energético. Es decir, dado un periodo cualquiera, ya nos decían qué nivel energético tiene este elemento en su última capa. Los grupos, que nos decían, indica el número de electrones en la capa de valencia. Tienes que recordar esta definición de capa de valencia. La capa más externa que tiene los electrones. Y pues bien, aquí te lo vuelvo a poner, la capa de valencia, ¿no? La masa externa ocupada en un átomo. Pues bien, muchachos, aquí te muestro la tabla completa, pero ya con los nombres específicos de los grupos. Recuerda que son 18, pero aquí te muestro las regiones. La tabla periódica se divide en tres subgrupos, que son el grupo A, el subgrupo B y el subgrupo de las tierras raras. Primero, el subgrupo A tienen del 1A, el 2A, empezando siempre hacia la izquierda. Nos saltamos todo el área del medio. Bien, continuamos 3A, 4A, 5A, hasta el 8A, toda la región de color rojo. Bien, el subgrupo B, la región celeste del medio. Empezamos por un poco más hacia la derecha. El primera columna, 1B, 2B. Nos vamos hacia la izquierda. El 3B, 4B, 5B y así sucesivamente. Pero cabe destacar que el 8B contiene 3 columnas. Esto es algo muy importante que tienes que aprender. Y por último, el subgrupo de las tierras raras, que las ves en 2 filas de abajo, que no se enumeran, pero que son aún así importantes y te los pongo de color amarillo. Pues bien, aquí vamos a ver otra clasificación de los elementos, pero por bloques. Recuerda que te dije que vamos a relacionar con la configuración electrónica. Pues bien, aquí tenemos los bloques S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. Cada uno representa qué orbital es llenado en la capa de valencia. Quiero que te fijes muy bien, recuerda los tipos de orbitales. El orbital S esférico, el P lobular, etc. ¿No es así? Pues bien, vamos a ver un poco más de todo esto. El bloque S y el bloque P. Algo que quiero que sepas de estos dos bloques es que se los llaman los elementos representativos. Ahora que ves en la tabla, como lo puse, elementos representativos, grupo A, mira la configuración de la última capa. ¿Qué representa N? Representa los periodos en la capa de valencia. Como ves aquí, digamos, elijamos un grupo al azar. El 5A tenemos N, N y S2, P3.
¿Qué nos quiere decir esto? Que van a estar llenadas 5 electrones en la capa de valencia y en un n determinado, en un periodo determinado. Ahí te muestro cómo es que cada elemento termina en su configuración especial. Elementos de transición, grupo B. Pues bien, aquí vemos cómo es que este área de la tabla periódica se ocupa por orbitales d, sd. Como ves ahí, todos los grupos del subgrupo B tienen sd en su estructura. Por ejemplo, tomemos cualquiera, el 3b. ¿Qué quiere decir? N. N tiene que decir el periodo. N para el S2 y un N-1 para el D1. Recuerda, 2 más 1, 3 representa el grupo 3b. Y como vemos, termina D representa el subgrupo B. Aquí te muestro ejemplos rápidos. Elemento representativo calcio, elemento alcalino terrio. Veamos su configuración que termina en 4s2. ¿Recuerdas la columna del S? Pues bien, al hacer esta capa de valencia y ubicar el elemento en la tabla, vemos que termina en el periodo 4 y el grupo 2A. Y ves que te lo pongo en rojo, que termina en la configuración especial para el grupo alcalino terrio. Así también en el bromo, grupo 7A, capa de valencia, 4s2, 3p5. Pues bien, aquí vemos que elegimos el periodo de mayor valor, que sería el periodo 4, y sumamos los electrones en la capa de valencia. 7 electrones, grupo 7A, elemento representativo también. Manganeso, elemento de transición, rápidamente, capa de valencia, 4s2, 3d5. El mayor periodo, que sería 4, y la suma de electrones, 7. Periodo 4, 7b, como te lo pongo en rojo, su configuración especial. Y el serio, elemento de las tierras raras, la capa de valencia 6sf2 y 4f2. Elegimos el periodo de mayor valor y, como es característica, siempre termina en configuración F. Vendría a ser el grupo 4b. Muy bien, muchachos, llegados a este punto, quiero hacerte una pequeña pregunta. En la anterior clase vimos zonas coloreadas en la tabla periódica. ¿Recuerdas por qué eran estas zonas? Tiempo, chicos. Pues bien, estas zonas eran debido a la clasificación de los elementos según sus propiedades. ¿Recuerdas que cada zona tenía diferente color y diferentes propiedades, algo que recordaremos en este instante? Muy bien, chicos, es el momento de estudiar cada área, cada zona específica coloreada en la tabla periódica. Llegados a este punto, ¿recuerdas que en la clase anterior vimos que cada zona coloreada representaba una clasificación de acuerdo a sus propiedades? Veamos rápidamente los gases nobles que están en celeste, los metaloides, la franja que tenía comportamiento tanto de metal, de no metales, metales alcalinos, etc. Vamos a estudiar cada uno por separado. ¿Qué los diferencia? Vamos a ver las diferencias importantes entre estos, pero más que todo en general. Empecemos con los metales. Todos conocemos los metales, vivimos rodeados de metales. Vemos que los metales son muy resistentes, vemos que los metales son muy maleables, pueden formar hilos, pueden formar láminas, son brillosos, tienen un color plata intenso, son resistentes al calor, buenos conductores de la electricidad, algo que te lo resumo en esta pequeña diapositiva. Algo que quiero decir es que en general reaccionan con los metales y los halógenos, eso es algo general que quiero que sepas, y retienen débilmente a los electrones en su capa más externa. Eso era una propiedad importante que te mencioné en la anterior clase también, y no la olvides. Empezamos con la primera, la columna que está más a la izquierda, 1A, alcalinos. Veamos sus propiedades rápidamente: baja densidad, bajo punto de fusión y punto de ebullición también bajo. Conducen la electricidad y el calor, como todo metal, y reaccionan rápidamente al exponerlos al agua o al aire. Como vemos, si ustedes están en un laboratorio y tienen este metal, ponen agua y van a reaccionar vorazmente, además con el aire también. Alcalino terrios, 2A, veamos sus propiedades. Comparado con los alcalinos, tienen mayor densidad, punto de fusión y punto de ebullición. Conducen la electricidad y el calor, y se oxidan rápidamente en contacto con aire o agua. Es decir, que si tenemos al aire libre estos metales, rápidamente van a empezar a reaccionar.
Metales de transición, el área del medio, ¿no? ¿Recuerdas? Vemos la imagen, el mercurio, el único metal líquido, el arsénico, el plomo, el cadmio. Vemos sus propiedades. Propiedades metálicas en general, lo que te mencioné, resistencia, maleabilidad. Sus propiedades dependen de su configuración electrónica. Esto es algo especial en los metales de transición, porque como vimos en las anteriores diapositivas, su configuración depende tanto del tipo de orbital SD que ocupen y exhiben varios estados de oxidación, con pocas excepciones dentro de esta área. No metales, otra área, listo, veamos el carbono aquí, el cloro, el bromo. Bien, comparado con los metales, no son dúctiles ni maleables, son quebradizos. Si tuviera una porción de carbono en mi mano y la pusiera un esfuerzo dentro de ella, rápidamente se quebraría. Vemos que son malos conductores del calor y la electricidad y retienen con fuerza los electrones en su capa de valencia. Esto es una propiedad importante. Los no metales retienen con mucha fuerza sus electrones de valencia y su reactividad química es variable. Metaloides, la franja que separan a los metales de los no metales. Veamos sus propiedades. No conducen bien la electricidad ni al calor. Es por eso que se lo llaman semiconductores. Son duros en general y se presentan en distintas formas alotrópicas que vamos a estudiar adelante. Y su reactividad química es variada, pudiendo reaccionar con metales y con no metales. Veamos otra clasificación, otra área de la tabla periódica que son los gases nobles. La columna que está más a la derecha de la tabla periódica. Veamos sus propiedades rápidamente. Se encuentran en estado gaseoso y existen como átomos simples. Son tan estables que pueden existir en el exterior como átomos simples. Se caracterizan por su poca reactividad química. Como les dije, este grupo en la tabla periódica tiene completo su nivel más externo con 8 electrones. Es por eso que son tan estables y su reactividad química es muy baja. Tienen completo su último nivel de energía con 8 electrones, algo que te mencioné hace un momento. Bien chicos, quiero mostrarte un dato curioso que vimos también en la anterior clase. Investigamos mucho sobre este científico que es Dmitri Mendeleev y recuerda que él fue el creador de la tabla periódica y la idea de esta tabla periódica. Como vimos, la primera tabla periódica no era con números atómicos, era en relación ascendente de la masa atómica. Ahí te muestro una imagen de esta tabla tan antigua. Ok chicos, llegamos al punto interesante de este tema, las propiedades periódicas, una de las cualidades más importantes de la tabla y que la hace tan especial. Vemos aquí, como te mostré en las anteriores imágenes, cómo es que los elementos son tan diferentes entre sí, son líquidos, tienen diferente aspecto, tienen diferente resistencia. Pero ¿por qué yo estudiando todo esto? ¿Por qué los elementos son tan únicos, son tan diferentes? Pues bien, la respuesta es su cantidad de electrones y su configuración electrónica. Estos dos aspectos hacen únicos a cada elemento. Veamos la primera propiedad periódica, el radioatómico. ¿Qué es? Representa el valor experimental. Recuerda que te dije que el átomo es una unidad compleja, no sabe dónde termina, dónde acaba, pero experimentalmente representa la mitad de la distancia entre los centros de dos átomos en una molécula. Tengo dos átomos, los uno y experimentalmente mido sus radios. También otra definición incluyente en el radioatómico es que representa la mitad de la distancia de los átomos adyacentes en un metal. Como vemos en la imagen, es esta distancia. Bien, el radioatómico varía, como te muestro en la imagen. De derecha a izquierda aumenta y de arriba hacia abajo también aumenta. Bien, el radioatómico nos ayuda más que todo a predecir propiedades físicas, densidad, punto de ebullición y punto de fusión debido al tamaño del átomo medio que tienen cada elemento. Muy bien chicos, ya hemos estudiado un poco más de las cualidades especiales de la tabla periódica, pero recuerda, y quiero hacerte esta pregunta, ¿creen que las propiedades físicas de los elementos dentro de un grupo pueden llegar a predecirse?
Tiempo, muchachos. Pues bien, como te dije hasta el momento, pueden llegar a predecirse algunas propiedades, no todas, la tabla no es perfecta, pero de acuerdo a la configuración electrónica y a las propiedades periódicas podemos llegar a predecir algunas propiedades interesantes. Continuemos con las propiedades periódicas, esta vez al radio iónico. Quiero que recuerdes cómo formábamos un ion. Aquí te muestro un elemento X con un Z y un A, número atómico, número de masa cualquiera. Pues bien, ¿qué representa el radio iónico? Que al formar un ion, es decir, quitarle electrones o añadirle electrones, un átomo neutro aumenta su tamaño. Es decir, aumenta la distancia entre el núcleo de dos átomos adyacentes. Al formar el ion, esta distancia llega a tener el nombre de radio iónico. Como te muestra en la imagen rápidamente, tengo un átomo neutro en el medio. Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a quitarle un electrón. ¿Recuerdas qué pasaba? Se cargaba positivamente, se volvía un catión. Entonces, como le quito un electrón, su capa de valencia va a disminuir, por lo que su radio iónico va a ser más pequeño, como te muestro a la derecha. Otro, le aumento un electrón. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar una capa más. Va a tener más electrones en su capa de valencia. Es por eso que el radio iónico va a aumentar. Aquí te muestro una imagen pequeña de un compuesto iónico, algo que estudiaremos enseguida. Tengo litio y flúor neutros. Listo. Voy a intercambiar electrones de las capas de valencia entre ellos. ¿Qué va a pasar? El litio va a ceder su electrón. ¿Qué va a pasar? Va a volverse más pequeño. El flúor va a aceptar el electrón del litio, entonces va a ensancharse en su tamaño. Muy bien, muchachos, aprendimos una nueva propiedad periódica que es el radio iónico. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Creen que al formarse compuestos químicos el tamaño de los átomos que forman estos compuestos llega a cambiar? Bien, ya es el tiempo, muchachos, y la respuesta es que sí cambia, pero en los compuestos iónicos. ¿Qué son los compuestos iónicos? Algo que te mostraré más adelante, pero son compuestos formados por iones y fuerzas electrostáticas. Ambos átomos van a cambiar su radio. Una nueva propiedad periódica, energía de ionización. El concepto te lo muestro rápidamente. Energía mínima necesaria para arrancar un electrón de un átomo gaseoso. ¿Por qué de un átomo gaseoso? Porque es el más estable, porque es el que tiene energía en sus electrones más fáciles de arrancar. Te muestro un pequeño ejemplo. Sea un átomo cualquiera, te lo represento como una bolita naranja. ¿Qué va a pasar? Voy a suministrarle energía. Esta energía puede ser en forma de calor, puede ser en forma de luz, puede ser por un método externo, pero al llegado un momento, este átomo va a empezar a moverse, va a empezar a ponerse loco por esta energía que le doy. Y llegado un segundo instante, va a expulsar un electrón, porque hemos dado energía a estas órbitas de los electrones. Entonces el electrón va a salir del átomo. Esta mínima energía necesaria que debo suministrar al átomo es la energía de ionización. ¿Cómo varía? Pues bien, aumenta de abajo a arriba en un grupo y de izquierda a derecha en un periodo. Otra propiedad periódica importante, afinidad electrónica, el complemento de la energía de ionización. ¿Qué significa? Energía emitida por un átomo neutro al captar un electrón. Veamos cómo representar esto. Pues bien, tengo un átomo y un electrón. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a suministrarle el electrón al átomo. Seguidamente de esto va a liberar energía. ¿Por qué pasa esto? Pues bien, porque el nivel ya de energía del electrón y el átomo sueltos era mayor que el nivel de energía de los electrón y el átomo ya unidos y estables. Entonces quiere decir que teníamos un mayor nivel de energía, mayor inestabilidad en átomos sueltos, electrones sueltos, que en átomos ya con electrones bien establecidos. Aquí te muestro cómo varía la afinidad electrónica. Aumenta desde abajo hacia arriba dentro de un grupo. Bien, muchachos, aprendimos ya algunas nuevas propiedades periódicas. Quiero hacerte esta pregunta en forma de enunciado. Te permito comparar dos átomos, litio y sodio.
Se encuentran en la tabla periódica en un mismo grupo los alcalinos. La primera energía de ionización del litio es 520 kJ por mol y del sodio es 495,9 kJ mol. Están en el mismo grupo pero tienen diferente energía de ionización. ¿Por qué crees que se deba a esto? Tiempo, chicos. Pues bien, como vimos cómo varía la afinidad electrónica, además por las propiedades de configuración electrónica, si hacemos rápidamente la configuración electrónica vamos a ver que el litio tiene sus electrones de valencia en una capa más interna que el sodio. Es por eso que el núcleo del átomo y el electrón más externo del sodio y del litio van a tener distinta energía. ¿Por qué? Porque la distancia al núcleo es distinta. Entonces, tanto para estos dos elementos va a diferir por esta característica. Nueva propiedad periódica, electronegatividad. ¿Qué representa? Tendencia de un átomo para atraer hacia sí los electrones en un enlace. Esto se manifiesta, esta propiedad, en un enlace químico y es muy importante. Quiero que te recuerdes esta definición que nos va a servir mucho en los siguientes temas. Aquí te muestro una pequeña imagen como un ejemplo de lo que vamos a ver también. Sea un enlace, ves el ácido clorhídrico HCl, dos elementos distintos. Pues bien, el cloro, ya te lo digo de antemano, tiene una electronegatividad muy alta. El hidrógeno no, el hidrógeno tiene una electronegatividad muy baja. Entonces, al unir a estos dos elementos, ¿qué va a pasar? El cloro va a ceder sus electrones de valencia, sí, pero va a tender a atraerlos hacia él mismo. ¿Qué va a pasar? Que el hidrógeno también, como es tan baja electronegatividad, su valor, va a tender a botar sus electrones. Entonces el cloro a su alrededor va a tener a todos los electrones que componen el enlace químico, que también vamos a estudiar en las clases posteriores. Pero quiero que veas esto, esta representación. Los electrones todos quieren irse alrededor del cloro. Bien, la electronegatividad, ¿cómo varía? Dentro de un grupo, primero de abajo a arriba y de un periodo de izquierda a derecha. Acabamos de aprender una de las propiedades periódicas más importantes. Ahora quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuál crees que sea el elemento más electronegativo? Comparando a dos. El oxígeno y el azufre dentro del mismo grupo, lo sabemos, pero ¿cuál crees que sea el más electronegativo? Tiempo, muchachos. La respuesta es que según la regla dentro de un grupo, ¿recuerdas cómo varía? De abajo hacia arriba aumentaba la electronegatividad. Entonces, por la posición, el oxígeno vendría a ser el elemento más electronegativo. Listo, muchachos, llegamos al final de la clase de la tabla periódica y sus clasificaciones. Veamos qué aprendimos hoy. ¿Qué son los grupos, periodos y regiones dentro de la tabla? Ya vimos sus clasificaciones. ¿Qué tipos de elementos existen? Vimos sus propiedades. ¿Y cuáles son las propiedades periódicas? Todas y cada una de ellas las estudiamos y quiero que las recuerdes muy bien, pues nos servirán para siguientes clases. Recuerda, soy de la Liga STEAM y nos vemos en la siguiente clase, que será enlace químico. Sigan estudiando, por favor, todas las propiedades periódicas. Nos vemos hasta la próxima.